Shalom, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando la semana? ¿Todos bien? Me alegro mucho. Vamos a retomar el estudio del libro de Tanya. Ustedes saben que el Tanya es el libro básico del Hasidut Chabad. Es un libro de meditación, de mostrar un camino para preparar a las personas y al mundo para recibir al Mashiach. Y esta preparación es una preparación interior, exterior. Explican las enseñanzas del Hasidut que hay tres tipos de niveles con respecto al servicio a Dios de las personas. Hay un servicio a Dios que se llama Hitzoni o Hitzoini, que quiere decir externo. Hay otro que se llama Pnimi, que quiere decir interno. Y hay otro que se llama Atzmi, quiere decir esencial. Hay distintas formas de conectarnos con Dios, distintas formas de enfrentar la realidad, y distintas formas de relacionarnos con el mundo que nos rodea. Todo eso se llama el servicio a Hashem. El servicio a Hashem es el trabajo que hace la persona para rectificar sus cualidades, y al rectificar sus emociones, sus sentimientos, lo que llaman los atributos del corazón, las midot, en esencia lo que está haciendo es refinando la naturaleza que Dios le dio, los poderes de su alma que están innatos dentro de él y que tienen que ser refinados. Eso se llama rectificación, tikkun amidot. Cuando uno estudia los libros y las enseñanzas de la Torá, especialmente lo que tiene que ver con la psicología, con la forma que tenemos que pensar y entender la realidad, entender la Torá, lo que Dios nos pide, podemos meditar, podemos simplemente leerlo, podemos de eso sacar nuestras propias conclusiones, podemos ofrecer a su vez enseñanzas a otras personas de lo que nosotros obtuvimos, y hasta podemos lograr descubrir y revelar nuevos matices que hasta ese momento todavía no habían sido revelados. Pero para este nivel, estos niveles son un proceso que lleva a la persona y que en general no es el trabajo de solo una vida, sino que es el trabajo de la humanidad en general a través de todas las generaciones, a través de todas las reencarnaciones, porque ya estudiamos varias veces y meditamos en el asunto de que en realidad el protagonista de todo esto es el alma. Y el alma se inviste en el cuerpo para que a través del cuerpo pueda realizar una tarea. Entonces todo esto es como el alma maneja la realidad de este mundo, porque el alma es una luz que envía a Kadosh Baruj Hu a este mundo, envía parte de su ser, parte de su esencia, para investirse en un cuerpo y transformar este mundo limitado
y material que Él mismo creó a partir de la nada, convertirlo en un lugar apto para la revelación de Dios. Apto para la revelación de Dios tiene muchas implicancias. La palabra perfecto no sería tan absoluta como lo que es verdaderamente preparar un mundo para la revelación de Dios, para que lo ilimitado se revele dentro de lo limitado. A veces sentimos eso cuando queremos que verdaderamente encontrar qué es lo que hay dentro de nuestra alma. Y a veces encontramos una pequeña chispa que nos conecta con todo ese fuego interior, nos conecta con todo ese potencial, más que fuego es un potencial espiritual, energía que está por encima de la energía que nosotros conocemos. Y entonces podemos llegar a vivir un poquito de qué se trata ese asunto. Pero, nuevamente, hay miles de millones de personas, hay millones de judíos, cada uno tiene una distinta relación, un distinto nivel con respecto a su relación con Dios, con respecto a su nivel en que su alma puede llegar a revelarse. El nivel más bajo se llama Hitzoni, el externo. Nuestra relación con lo que estudiamos es bastante superficial. Lo tomamos como algo muy importante, quizás. Sabemos que Dios existe y tratamos de estudiar la Torá y leer las cosas, pero no logramos que eso penetre dentro de nosotros y que se haga nuestro. Todavía está yo y el otro. Nimi significa aquel que internaliza las cosas, aquellas enseñanzas del Hasidut, la Torá, el Rebbe, las mitzvot. Cumple las mitzvot sintiendo en su interior que eso le hace bien, que eso es correcto. El Hitzoní, como es superficial, mueve por afuera su cuerpo, incluso tiene pensamientos que lo ayudan a realizarlo, pero no hay un sentimiento interno, no hay una compenetración interior, no ha cambiado todavía su naturaleza que le permita que haya una relación entre aquello que hace y aquello que y el efecto que produce eso que él hace. El Pnimi tiene una conexión tan fuerte con aquello que está estudiando y penetra tan profundamente dentro de esa sabiduría que siente en su corazón y en su mente aquello que está estudiando. Siente que su conexión con Dios es algo que surge de adentro. Pero de todas maneras, estamos hablando de él y su relación con Dios. Estamos hablando de él y la enseñanza. Siente la enseñanza y está dentro de él. Pero todavía eso no es el nivel superior. El nivel superior es el Atzmi. Atzmi significa que él no hace las cosas porque es tan difícil entender lo que es Atzmi, que nosotros los Hasidim lo definimos con una sola palabra, Rebe. El Rebe, cada palabra que dice, cada acción que realiza con su cuerpo, cada emoción que transmite, es algo nuevo. Tiene una particular forma de expresarse y tiene una capacidad para revelar la verdad y revelar con su propio estilo
las cosas ocultas de la Torá, en definitiva revelar a Dios, revelar el alma. Y cuando uno se encuentra con el Rebbe y se enfrenta cara a cara, de repente siente que está descubriendo que lo que hay dentro de sí mismo, está descubriendo su alma. ¿Por qué? Porque es como un imán. Cuando uno ve al Rebbe, ve la perfección, ve la espiritualidad, cada uno en la medida que lo puede ver. Pero sobre todo esto es algo que uno tiene que sentir por dentro. Cada uno tiene que saber si es Hitzoní, si es Pnimí o si es Atzmi. Hay veces que el Pnimí, el que tiene esa emoción interior y tiene ese apego por el Rebbe, dice las cosas en forma perfecta, en forma muy incluso carismática, o las dice en forma muy clara, pero de todas maneras no está haciendo más que repetir aquello que aprendió del Rebbe, del Atzmi. En cambio el Atzmi, a pesar de que también durante su vida aprendió y estudió de sus maestros, todo eso que estudió de sus maestros no hizo más que revelar aquella novedad, aquella tarea especial que Akadosh Baruj Hu le dio para venir a este mundo. Entonces, el Hitzoní, el Pnimí, el Atzmi pueden estar leyendo la misma enseñanza, el mismo verso de la Torá, pueden estar diciendo el mismo verso de Tehilim y pueden estar diciendo las mismas palabras, pero aquel que tiene sensibilidad ve, lo mira y sabe si lo que está diciendo sale de adentro o es simplemente repetir palabras. Esto tiene una relación muy clara con la diferenciación que hace el mismo Tanya, trayendo el Talmud, entre Tzadik, Beinoni y Rasha. El Atzmi sería el Tzadik, y si es el revés, el Tzadik Betoblo, el más alto nivel del Tzadik. El Pnimi es el Beinoni. El Beinoni todavía tiene dentro de sí una cierta incapacidad de eliminar lo malo que hay en él, el alma animal, pero no tienen problema en vencer siempre y surge adentro de él esa fuerza para parecer por fuera como un tzadik, nunca hizo pecados. El Hitzoní, que somos la mayoría de las personas, en realidad lo que tratamos de hacer es a lo sumo tratar de acercarnos a ser Pnimi. Akadosh Baruj Hu no nos pide que seamos Atzmi, porque eso es, como dice Job, Barata Tzadikim y Barata Reshaim. Hiciste Tzadikim y hiciste Reshaim. Entonces, Tzadik lo puede hacer Akadosh Baruj Hu, pero sí tengo que tratar de intentar ser Pnimi, ser Beinoni. Incluso si no lo llegue a lograr. Pero cada cosa que yo siento en mi interior y cada logro que yo puedo hacer y cada frase y verso, cada plegaria que saque de adentro mío y sea verdaderamente mío, que yo sienta que eso es algo que le estoy dedicando a Akadosh Baruj Hu, eso es una batalla ganada y es algo que me acerca a Dios y sobre todo acerca el objetivo por el cual Dios creó todo. Entonces todo se basa en tener un objetivo y tener una mira y avanzar en pos de esa meta. En este capítulo
el Rebbe, después de haber hablado acerca de cómo doblegar al alma y, en definitiva, el remordimiento que uno siente por sentirse alejado de Akadosh Baruj Hu, por sentir que su lado espiritual está tan sojuzgado por el mundo material y por sus deseos materiales, nos enseñó que igual tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros tenemos una chispa de Dios. Y Dios puso esa chispa dentro nuestro, en medio de un alma animal. Cuando decimos alma animal, significa que es una fuerza, un instinto que nos sirve para vivir como personas físicas, pero que si le damos preponderancia a eso, entonces nuestro ser espiritual queda ahogado. Entonces, esa misma alegría de reconocer que el alma animal nuestra no es nosotros, no es yo, sino que es algo que está agregado y que en última instancia me tendría que ayudar a hacer mi trabajo. Eso ya nos da una alegría, pero el hecho de saber quién soy yo de verdad, que soy esa alma, soy ese ser que Dios trajo a este mundo y que así como Adán fue creado al final de toda la creación y lo puso de líder, lo puso de rey sobre toda la creación, así también yo también puedo ser rey y líder dentro de mi propio ámbito. Entonces esa amargura, habíamos estudiado en otras clases, se transforma en alegría, porque es la amargura de conocer en qué situación uno se encuentra, hace que uno se movilice y haga cosas para salir. Y Akadosh Baruj Hu siempre escucha al que lo llama de verdad. Entonces, uno tiene un alma animal, tiene errores, peca constantemente, pero dentro suyo hay un alma divina. Y esa alma divina es una parte de Dios en lo alto, tal cual. Y esa es la alegría, sentir que Dios puso dentro un alma, entonces eso le da significado a todas las cosas, tanto a las cosas buenas como a las cosas no tan buenas. Esa alma está en exilio dentro del cuerpo, y alma animal, y entonces merece nuestra compasión, merece nuestra misericordia. Entonces, constantemente tenemos que tratar de liberarla de ese exilio. ¿Y cómo la liberamos de ese exilio? Dedicándolos a la Torah y las mitzvot, el estudio de la Torah, la enseñanza de la Torah, el profundizar dentro de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot. La plegaria también es una mitzvah. Dentro de todas las mitzvot que hay, vamos a ver luego que hay dos tipos de mitzvot, dos tipos de preceptos que Dios nos ordenó con la Torah. Uno son los preceptos que tienen que ver con la persona y su compañero. La persona y su relación con el mundo que lo rodea, con la comunidad, con la sociedad. Y otros son los preceptos que tienen que ver con su relación con Dios. Por eso se llama Yesh mitzvot ben Adam lejaveró y mitzvot ben Adam lekono. Ben Adam lamakom. ¿Ok? Entonces, ese es un principio básico que sirve muchas veces para ponernos en orden cuando estamos un poco confundidos. Hay dos tipos de preceptos. Uno, los preceptos de nuestra relación con el prójimo, y otro, los preceptos de nuestra relación con Dios. A través del estudio de la Torah y las mitzvot, entonces, hace que la persona haga teshuvah, hace que la persona retorne. Y esa teshuvah te da una enorme alegría. Al principio uno dice, hago teshuvah. Me acerqué, volví, empecé a hacer cosas. No tiene mucha idea de qué se trata.
Pero a medida que va avanzando, va entrando en conocimiento, porque la alegría proviene de la sefirá de Binah. Binah es la madre. Y la madre es feliz. El principio el poder interior de Binah es la alegría. Y la alegría viene del entendimiento. Cuando uno entiende aquello que tiene escondido dentro suyo. Y entonces eso también es la alegría y la libertad. Uno huele el aroma del campo a través de las rejas y ya empieza a sentir como esas rejas se abren y puede llegar a disfrutar libre de la naturaleza. Entonces, el saber que uno todavía está en un estado del alma sojuzgada y prisionera dentro de un cuerpo, eso no tiene que evitar que estemos alegres, porque esa alegría proviene del alma divina y eso nunca se agota. Y entonces, al meditar esto, Akadosh Baruj Hu tiene misericordia por nosotros y nos trae la redención. Ahora, una vez que llegamos a esta situación en que despreciamos al cuerpo y despreciamos todo nuestro instinto animal y sabemos que la verdad está en el alma divina, el Rebbe nos trae un tema muy especial y por eso hacemos hincapié en que este es el capítulo 32. 32 es Lamed Bet y Lamed Bet es corazón, Lev, Lamed Bet, Lamed 30 y Bet 2. Entonces este es un capítulo que hace hincapié especialmente en el corazón, donde el corazón es la casa, es el asiento de todas las emociones, pero sobre todo el asiento de una emoción que es la base de todas las emociones, la fuerza motriz de todas las emociones, incluso también de los pensamientos y de la acción, que es el amor. El amor es la fuerza interior de la sefira de Gesed, y Gesed es el padre de todas las emociones. Pero así como dijimos que estaba Adán Arishon, y después Noah, después de 10 generaciones, y siguieron todas las generaciones hasta Abraham, y después de Abraham el pueblo de Israel, con los patriarcas, con Moshe, Yosef, etcétera, etcétera, las tribus. Todos esos aspectos representan a las distintas sefirot del árbol de la vida. Abraham no fue el primero en ser creado, pero sí él fue el primero en hacer que la presencia divina que había sido alejada de este mundo por los pecados de las generaciones anteriores, que incluso el trabajo de Noah no pudo hacer que eso se revierta, la presencia divina estaba completamente alejada, la revelación por lo menos, hasta que vino Abraham y él, como dice el Tanya, trayendo al Zohar, que Abraham fue el primero en hacer que la presencia divina baje desde el séptimo cielo hasta el sexto cielo. Entonces, Abraham es un pivote, un punto de apoyo en el cual se transforman, se cambian de estados. Hay un salto cuántico con el trabajo de Abraham. Y Abraham, Avino, corresponde a la sefirá de Gesed. Entonces, cuando se despierta el amor, cuando se despierta la sefirá de Gesed dentro de nosotros mismos, entonces empieza a haber un despertar de todas las demás sefirot.
Y ese despertar es la rectificación. Habíamos dicho que la rectificación es la interinclusión de todas las sefirot, una dentro de la otra. Y eso tiene que ver también con Abraham Avinu. Ustedes se acuerdan que Abraham Avinu pasó 10 pruebas. Y esas 10 pruebas tienen que ver con las 10 sefirot. Entonces, esas 10 pruebas, ustedes se acordarán que una de las pruebas más difíciles fue cuando tuvo que ir a sacrificar a su hijo Yitzhak. Esa fue la última. Entonces, para que algo esté rectificado y actúe como corresponde, tiene que tener interincluido a todos los demás factores, a todas las demás sefirot. Y eso es el amor. Y de ahí viene la frase que trae la Torá, que es Ve'ahavta lereja kamoja. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que darle lugar, ayudar al otro, integrarse, unificarse, porque la unificación es la única forma de que pueda haber revelación de Dios y que Dios pueda morar allí. Y en el Shema nosotros decimos, Ve'ahavta et Hashem Elokeja, y amarás a Dios tu Dios. Entonces, esas dos amores tienen que ver con esos dos tipos de mitzvot. Vamos a escribirlos aquí nuevamente. Entonces, el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor al prójimo tiene que ver con los preceptos o mitzvot entre el hombre y su compañero o su prójimo. Y el amor a Dios lo hace cumplir los preceptos que trae la Torá concernientes al hombre y en su relación con Dios. Vamos a empezar a leer el texto del Tanya para ver qué consejo y qué meditación nos trae el Rebbe en Admona Zaken para despertar ese sentimiento, despertar el amor y sobre todo para ver cuál es el motivo que hay que despertarlo y cuál es el objetivo, el beneficio también que produce. Muy bien, ahora bien, la actitud basada en los consejos previamente mencionados, de ver su cuerpo con desprecio y desdén y hallar alegría en la alegría del alma misma, constituye un camino directo y fácil para llegar al cumplimiento de la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, respecto de cada judío, tan grande como pequeño en estatura espiritual. Muchas veces habíamos hablado de que el precepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo quiere decir amar al que uno siente que es prójimo, aquel que uno siente que es parte con él. Dios no nos obliga a amar a los terroristas y a los asesinos. Luego vamos a ver que la base del amor es identificar que el alma divina que hay dentro de otra persona es la misma alma divina que tengo yo adentro, que proviene del mismo lugar. Entonces, si yo sé que aquello que está dentro de esa persona es algo similar a lo mío, no me va a resultar difícil amarlo. Y también va a resultar lógico. Vamos a ver hasta qué grado de lejanía tiene que haber para que yo diga que esa persona es mi prójimo y que lo tengo que amar. Entonces, en el libro de Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes lo ven, en el libro de Vaikra, capítulo 19 y 18, que vamos a leer dentro de poquito,
y explica que es respecto de cada judío. Cuando uno siente amor por algún no judío, significa que está identificando el alma, que adentro de él hay un alma divina, un alma similar. Eso de que uno ama lo similar no es por nada, es algo que sucede. Cuando uno se identifica con el otro, lo ama. Vamos a ver qué pasa cuando uno no se identifica con el otro y la Torá nos dice que lo tenemos que amar igual. Entonces, un judío muy grande es muy fácil de amar. Uno que sabe mucho, uno que hace muchas mitzvot, que hace mucho bien, que tiene una estatura espiritual muy grande, es fácil amar. ¿Qué pasa si es muy pequeño? Entonces, ¿por qué constituye un camino directo y fácil para llegar al cumplimiento de la mitzvah? Despreciar al cuerpo y amar al alma. Pues dado que su cuerpo le es despreciado y desdeñado, y en cuanto al alma y al espíritu, la diferencia entre la suya y la de sus semejantes no mermará el amor mutuo, pues ¿quién puede conocer su grandeza y excelencia en su fuente y raíz, el Dios viviente? Vamos a terminar de leer todo el capítulo y después vamos a volver a profundizar en algunos lugares. Entonces, además, en realidad todas las almas son iguales, todas tienen un mismo Padre, y es en virtud de esta raíz en el Dios único que todos los de Israel fueron llamados hermanos, en el más pleno sentido de la palabra, solo que los cuerpos son distintos entre sí. Por lo tanto, no puede haber amor y fraternidad verdaderos entre aquellos que consideran primarios sus cuerpos y secundarios sus almas, sino solamente un amor dependiente de un factor externo. El famoso dicho que dicen los sabios en Pirkei Avot, que cuando el amor depende de una condición, se termina la condición y se termina el amor. En cambio, cuando el amor no depende de una condición, entonces ese amor nunca se termina. Esto explica lo que dijera Hillel el anciano en referencia al cumplimiento de esta mitzvah. Eso es toda la Torá, el resto no es más que su comentario. Luego vamos a ver que acá es un problema, porque si dijimos que hay preceptos que tienen que ver con amar al prójimo y otros preceptos que es amar a Dios, entonces, ¿por qué dice que amar al prójimo es toda la Torá? ¿Qué pasa con los preceptos que son con Dios? ¿En qué me ayuda a amar al prójimo para amar a Dios? Porque la base y raíz del el objetivo de toda la Torá es alzar y elevar el alma muy por encima del cuerpo, hacia Dios, la raíz y fuente de todos los mundos, y también traer la luz infinita del Ein Sof a la comunidad de Israel, como se explicará más adelante. O sea, hacia la fuente de las almas de todo Israel, para que el Dios único muere dentro de Israel, solo en tanto sean uno. Como dijimos, Dios mora dentro de una comunidad cuando hay unión. Pero no es posible esta presencia de la luz del Ein Sof dentro de la comunidad de Israel si hay desunión entre las almas. Dios nos libre, porque Dios no mora en un lugar imperfecto. Como está escrito, bendícenos, Padre nuestro, a todos como uno, con la luz de tu semblante. Bargeinu avinu kulanu, quejad beor paneja. Y como se ha explicado en detalle en otra parte, cuando se dice en hebreo, tiene una hermosura muy grande. Bargeinu avinu kulanu, quejad beor paneja. Bargeinu avinu kulanu, quejad beor paneja. Bendícenos, a todos como uno.
con la luz de tu rostro. En cuanto a la afirmación talmúdica de que si uno ve que su semejante peca debe odiarlo, y también debe decírselo a su maestro para que también él lo odie, esto se aplica únicamente al propio compañero, su par e igual, en el estudio de la Torah y la observancia de las mitzvot, y también cuando él mismo ha cumplido con el pecador el mandato de reprenderás repetidamente a tu amigo, ojiach tojiach et amiteja, aquel que está en un mismo nivel que tú en la Torah y las mitzvot, como está escrito en el Sefer Haredim. Pero en cuanto a aquel que no es su compañero en Torah y mitzvot, ni guarda familiaridad con él, es todo lo contrario. De esta situación ha dicho el anciano: sé de los discípulos de Aarón, amante de la paz y procurador de la paz, ama a las criaturas y acércalas a la Torah. El empleo de la palabra criaturas al hablar de seres humanos está indicando que aun cuando a aquellos
que están alejados de la Torah de Dios y su servicio, en razón de lo cual se los califica simplemente como criaturas, debe atraérselos con fuertes lazos de amor. Quizá de esta manera pueda uno, después de todo, acercarlos a la Torá y al servicio a Dios. Y aun si no fracasa en esto, no ha perdido el mérito de la mitzvah de amor al prójimo, cumplida con sus esfuerzos en ese sentido. Y aun respecto de aquellos que no debe odiar, que uno debe odiar, o que están próximos a él, y él los ha reprendido, pero todavía no se ha arrepentido de sus pecados. También tiene la obligación de amarlos, y ambas emociones, el amor y el odio, son en este caso verdaderas, porque derivan de dos motivos diferentes. El odio es por el mal que hay dentro de ellos, mientras que el amor, o sea, el odio es hacia el mal que hay dentro de ellos, que le está impidiendo que revelen su alma, mientras que el amor es por el bien que hay oculto en ellos, la chispa de divinidad que está dentro de ellos que anima su alma divina. Y también debe despertar en su corazón compasión por ella, por esa alma divina, porque en el caso de los malvados ella está en un estado de exilio dentro del mal de la citra ájara que la domina. La compasión elimina el odio y despierta el amor, como se sabe del versículo, Jacob que ha redimido a Abraham, Jacob Adaet Abraham. Y no dijo el rey David, sea sobre la paz, los odio con odio consumado, sino únicamente en referencia a los herejes y ateos judíos que no tienen parte en el Dios de Israel, como se declara en el Talmud al comienzo del capítulo 16 del Tratado de Shabbat. Como ustedes ven, hay muchos asuntos aquí que tratar y muchas cosas que entender. Vamos a continuar la clase siguiente, tratando de entender todo esto. Vamos a comenzar de nuevo del principio. Ahora bien, la actitud basada en los consejos previamente mencionados, ver a su cuerpo con desprecio y desdén, y hallar alegría en la alegría del alma misma, constituye un camino directo y fácil para llegar al cumplimiento de la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo, respecto de cada judío, tan grande como pequeño en estatura espiritual. Pues dado que su cuerpo le es despreciado y desdeñado, entonces, en este caso no se amará más a sí mismo en virtud de su cuerpo que a su semejante, porque no está tomando en cuenta el cuerpo. Y en cuanto al alma y al espíritu, las diferencias entre la suya y las de sus semejantes no mermará el amor mutuo, puesto que ¿quién puede conocer su grandeza y excelencia en su fuente y raíz, el Dios viviente? Todas las almas tienen su origen en el Dios viviente. Entonces, yo no puedo, si yo a duras penas puedo saber cómo es el cuerpo de la persona, y menos voy a saber lo que hay adentro de su alma. No puedo saber en qué nivel está a simple vista, salvo que sea un rebe. El rebe enseguida ve lo que hay en su interior, como el Arizal, como Revisión Bariohai, como la Admura Zaken, como el rebe. En cada generación hay gente que puede ver dentro de uno el alma que llevamos dentro. Pero ¿quién puede distinguir, dice el Alter Rebbe, la grandeza y excelencia del alma que hay dentro? ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad no hay diferencia entre el alma y la otra. Porque todos tienen su raíz. Pero por otro lado, todos vienen de la misma raíz. Pero por otro lado nos dice que sí hay diferencias. Porque ¿cómo puede uno entender la diferencia entre una alma y el otra? Solo que no se puede reconocer. Pero en realidad todas las almas son iguales. Entonces esta discrepancia
se entiende volviendo un poco al capítulo 2 del Tanya. Allí en el capítulo 2 el Rebbe explica que el origen espiritual más elevado de todas las almas está en Jochma de Atzilut. ¿Qué es Jochma de Atzilut? Jochma de Atzilut es la primera etapa de la creación de los mundos. Ustedes se acuerdan que explicamos en Hasidut y en Kabbalah que Dios para crear tuvo que hacer una contracción, un tzimtzum. Tuvo que, como si fuera, hacer un espacio vacío dentro de la infinita luz Ein Sof, Or Ein Sof, para allí crear su creación, algo con medida, algo limitado, algo que aparentemente tuviera vida por sí mismo y que estuviera aparentemente separado de él mismo. Dentro de ese tzimtzum, él empezó a poner los materiales para la creación. ¿Cuáles son los materiales para la creación? Las 10 sefirot. Esas 10 sefirot fueron interrelacionadas y dieron lugar al proceso creativo propiamente dicho a través de la palabra, o sea, las 22 letras. Pero lo primero que hubo fue el ingreso de un rayo de luz, y ese rayo de luz, o Kav Amidah, la vara de medida, que era lo que medía, cuáles eran las sefirot que iban a entrar, o sea, cuáles iban a ser las fuerzas que iban a estar en juego para hacer toda la creación, esas 10 sefirot de las que hablamos siempre, con sus poderes interiores, que son los movilizadores de cada uno, de los cuales Jochma es la primera. Entonces, hubo como si fuera un vacío, donde la circunferencia determina como si fuera la separación entre lo que es la luz y la oscuridad, y dentro de esa oscuridad, que es el vacío, Dios hizo que se genere, que se cree una luz. Esa primera luz se llama Jochma, y así la sefirá de Jochma, que es la sefirá de Jochma, es como el relámpago que surge en la oscuridad, que si no es captado luego por la sefirá de Binah y meditado en ella y determinado qué es lo que significa, eso desaparece. Lamentablemente hice un dibujito muy pequeño y esto no funciona. Vamos a hacerlo aquí más grande. Entonces, dentro de esta creación, dentro de este marco de referencia, de esta mesa de trabajo que Dios creó, Dios invistió 10 sefirot, empezando por la primera sefirá de Jochma. Entonces, todo lo que viene después proviene de allí, es la primera revelación. Por eso explica el Rebbe que todas las sefirot tienen su raíz dentro de la creación en la sefirá de Jochma. Y el mundo de Atzilut, que es el primer mundo, Atzilut quiere decir emanación, y de él emanaron todos los demás mundos. Por supuesto, todo tiene su origen antes, incluso antes de la luz infinita, tiene todo su origen todo en la esencia infinita de Dios. Pero cuando hablamos del proceso creativo, hablamos de que el origen de los mundos está, o el principio, mejor dicho, de los mundos está en
Jochma de Atzilut. Y luego, a partir de allí vino Binah, vino Gesed, Geburah, Tiferet, etcétera, etcétera. Yo acabo de hacer puntos, pero en realidad son rayas. Es todo uno solo. Es todo una raya que llega hasta el centro. Y esa raya está compuesta por 10 puntos que son las 10 sefirot. Y luego, de allí emanan sobre esta línea todas las demás sefirot. Hay algunos que lo dibujan como que emanan así concéntricas, una a partir de la otra, donde Jochma estaría aquí y Binah estaría más adentro, etc. Pero son todas representaciones que no tienen nada que ver con la realidad, es nada más que para que tengamos una idea, pero no es así como pasó. ¿Ok? Sino que ahí, acá está mezclado un poco el transcurso del tiempo y el transcurso del espacio, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado todas las almas son iguales porque todas empiezan en el mismo lugar. ¿Y cómo se produce la diferencia entre las almas? La diferencia se produce a través de la segunda sefirá, que es Binah. Binah, como sabemos, es lo que se llama expansión. Las 4 letras en nombre de Dios nos hablan de este asunto. Y hablan un poco del proceso creativo porque la Yud corresponde al mundo de Atzilut, la Hei corresponde al mundo de Briah, la Vav corresponde al mundo de Yetzirah y la Hei corresponde al mundo de Asiá. ¿Sí? Son términos cabalísticos que se refieren a 4 etapas generales, que cada una de ellas tiene infinitas etapas a su vez, y cada una a su vez está subdividida en general en 10 sefirot. En cada mundo hay 10 sefirot. Entonces así es lo que se llama el Ishtalshelut, la evolución de los mundos, o el descenso de los mundos desde su origen en la luz infinita hasta el mundo más bajo. Entonces acá podríamos decir que hay 40 etapas en general. Dentro de las 4 etapas generales, donde Atzilut es la primera separación, la primera emanación de la divinidad, Briah ya hay una pequeña separación, un pequeño ocultamiento, pero se llama creación. Creación es algo nuevo. Atzilut es uno con la luz infinita. Y Yetzirah quiere decir que eso que fue creado empieza a tomar forma. Surah. Y una vez que toma forma, entonces se transforma en algo material, en algo material que es el mundo de la acción. Ese es un poco el concepto muy explicado, muy en resumen de por qué estos mundos se llaman así y cuál es la característica de cada uno. Entonces, Atzilut tiene que ver con Jochma. Briah tiene que ver con Binah. Y Yetzirah tiene que ver con las 6 Ksavot, o las 6 emociones, 6 atributos del corazón. Y Asiá tiene que ver con Malhut. Ahora, dijimos en cada una hay 10 sefirot. Entonces hay un lugar que se llama Jochma de Atzilut, que es el lugar más elevado. Y luego hay otro lugar que se llama Binah de Atzilut. En Jochma de Atzilut todas las almas son iguales. En Binah de Atzilut empieza a haber una diferenciación. Por la misma naturaleza de la sefirá de Binah empieza a descubrir los detalles, empieza a dar forma a distintos atributos y categorías. Por eso Binah es la madre que da lugar a los hijos, a la multiplicidad, a los 6 atributos del corazón y Malhut. Entonces, esto va descendiendo
Y a medida que va descendiendo, cada vez hay más diferenciación. Pasa a Da'at de Atzilut, Chesed de Atzilut, Geburah de Atzilut, Tiferet de Atzilut, Netzach de Atzilut. Yo no me gusta mucho poner la traducción al castellano porque la traducción es nada más que la traducción de la palabra, no es exactamente lo que significa. Ya estudiamos muchas veces cuál es el concepto de la Sefirot, sus poderes interiores, lo vamos a seguir estudiando, pero hay que acostumbrarse a decirlo en hebreo, el término que utilizaban los cabalistas, porque no es una cosa, no es un término. Por ejemplo, si digo que Jochma es sabiduría no significa que yo sé, sino que es un concepto, es el concepto que acabamos de dar de lo que es Jochma, que implica todo una multitud de detalles y de conceptos. Netzach de Atzilut, luego Hod de Atzilut, Yesod de Atzilut, Malhut de Atzilut. Entonces, la unión de Yesod y Malhut de Atzilut, ¿por qué se llama la unión del novio y de la novia? Porque a su vez, esto da lugar, este Malhut de Atzilut es lo que se llama la Shejina. ¿Por qué es la Shejina? Porque todo esto de Atzilut, todos estos niveles de Atzilut, hasta Hod y Yesod, son todos parte, emanación de la divinidad. Malhut se va a transformar luego en Keter del mundo inferior, del mundo de Briah. Entonces va a dar lugar a algo que ya no es la emanación de la divinidad Mamash, sino que ya hay cierto ocultamiento, ya hay aparición del ego, aparición del yo como algo diferente de mi creador. A pesar de que en Briah todavía hay una anulación casi total. Pero, como decíamos hoy acerca del Pnimi, el Rebbe y Dios es uno solo, como Moshe. Moshe era Aspaklaria Meirá, la piedra de zafiro que transmite exactamente y que es uno con el Creador. Transmite exactamente la palabra. Eso es el Rebbe, ese es Atzmi, esencial. Es la palabra de Dios saliendo de la boca de su enviado. En cambio, Briah ya tiene cierto yo. Está pegado completamente, no hay ningún tipo de separación, pero son dos cosas que están pegadas una con la otra. Entonces después de Malhut viene Jochma de Briah, y a medida que pasan unos a otros, a partir de aquí, de Jochma de Briah, ahí ya empieza a haber una verdadera diferenciación. A pesar de que no es lo mismo un alma que proviene de Binah, de Atzilut, que un alma que viene de Tiferet o de Hod, de todas maneras son almas completamente elevadas y excepcionales. En cambio, las almas que vienen de Briah, ya empieza a haber un poco de separación. Moshe Rabbeinu proviene de estos lugares, Rabbi Shimon Bar Yochai, etcétera, etcétera. De Briah provienen las almas de los grandes tzadikim, pero que no llegaron a ser los líderes de la generación, no llegaron a ser los patriarcas. Y el mundo de Yetzirah es un mundo donde las almas ya tienen un 50% y 50% de luz y oscuridad. O sea, ya el ego ya está bastante avanzado, y allí es donde se asientan las emociones, ahí es donde se empiezan a crear las emociones. Briah todavía es parte de Binah, que es el pensamiento. En cambio, en todo lo que es después de Malhut de Briah
que se transforma en Keter de Atzilut, de Yetzirah. Allí ya hay más ocultamiento. Y a medida que va bajando y acercándose a Asia, en Asia ya casi todo es ocultamiento, casi todo es ego, casi todo es separación y negación de la divinidad. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de ver el alma de la otra persona. Por un lado, pensar que el alma todo viene de aquí. Pero para llegar hasta aquí abajo e investirse en el cuerpo, llegar hasta Malhut de Asia para investirse en el cuerpo, y todavía Malhut de Asia es algo espiritual. Cuando llega allí, ahí ya hay un ocultamiento muy grande. Entonces, el alma es la misma, pero va recibiendo en el descenso, desde su origen en lo más alto hasta su investidura dentro del cuerpo, va recibiendo la influencia de los distintos lugares por donde pasó. No tiene que pasar por todos los lugares, por las 40 etapas. Cada alma tiene una estación de acuerdo a cómo Dios la hace bajar en 1, 2 o 3 lugares, y va teniendo su influencia desde allí. Entonces, por eso hay tanta cantidad de almas y tantas almas diferentes. Hay muchas posibilidades de combinación, porque también dentro de Gesed, o de Tiferet de Briah, a su vez hay otras 10. Entonces está Tiferet de Briah, etcétera, etcétera. Ronald Josué nos está pidiendo la receta de cómo Dios crea las almas. Seguramente debe ser para poder comer almas con crema ahora en este Pesaj, debe ser algo muy rico, pero Dios no nos dio la receta de cómo Él crea las almas. Suponemos que Dios dice y las cosas son, como está escrito. Así que Él, está dicho que todo lo que existe existe dentro del pensamiento, de la mente de Dios. Así que la forma de crearlas es simplemente pensar. Piensa, esto sea así, esto sea así. Hoy estábamos hablando con Kenia acerca de los trabajos y las publicaciones, y decíamos que el hombre no puede hacer más de una cosa a la vez. En cambio, la mujer puede hacer varias cosas a la vez. Dios hace todo a la vez. Dios hace que cada una de las partículas del universo que existen, en cada una de las partículas Él está comprometido en forma individual. Ahí hay Jaja Pratit. Dios es el que mueve el viento para que una hoja caiga en determinado lugar. O sea que Él, esto para entender un poquito lo que es el infinito de Dios. Pero tratar de entender lo que pasa en Malhut de hacia ya es imposible. Así que entender lo que pasa hacia arriba, antes de la creación, que es desde el lugar donde Dios crea todas las cosas y también las almas, eso ya está fuera de nuestra capacidad. Pero no está fuera de nuestra capacidad pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos diga. Y eso es el motivo por el cual pedimos el Mashiach, porque cuando venga el Mashiach van a empezar a revelarse verdaderamente todos estos asuntos. Mientras tanto, lo que hacemos es estudiar cómo hacer para que este mundo sea apto para la llegada del Mashiach, y qué tenemos que hacer cada uno de nosotros. Entonces la pregunta que nos hizo Ronald es muy buena, porque es algo que todos queremos saber, pero lamentablemente
Akadosh Baruj Hu no nos dijo, somos como los chicos que cuando son muy chiquitos y de repente se les pregunta, se les ocurre la pregunta al papá o a la mamá, de decirle de dónde vino, cómo me hiciste, los padres no le pueden explicar exactamente cómo fue todo el proceso. Le explican así en forma algo alegórico hasta que el chico madure un poco más y puede explicarle bien y lo puede hacer por sí mismo. Muy bien. Entonces, Jochma de Atzilut lo conocemos como Abba, porque es el padre de todo lo que va a surgir luego. Es el que pone la semilla dentro de Binah para que de allí surja todo lo que sigue. Entonces, de esa fuente, de ese origen, las almas descienden progresivamente a través de las diferentes sefirot y los mundos. Y este es el descenso, explica el Rebbe, que crea las diferencias entre las almas. Entonces, algunas almas se ven más afectadas por este descenso y otras se ven menos afectadas. Por eso hay personas que son más esenciales, ahí son más primi, porque su alma, su última estación en el descenso es un lugar muy elevado, y entonces no tiene tanto ocultamiento dentro suyo y puede comprender y sentir y realizar las cosas espirituales con mayor facilidad que nosotros. Y entonces, la primera etapa de este descenso dijimos que la Sefirá de Binah. La Sefirá de Binah, que es llamada madre en el mundo de Atzilut, y entonces ahí comienzan las diferencias, y en Kabbalah, la Sefirá de Binah es llamada Elohim Haim, el Dios viviente. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede conocer su grandeza y excelencia en su fuente y raíz, el Dios viviente? Significa que hay diferencia entre las almas. ¿Dónde está? Allí está la diferencia. Entonces, cuando pregunta quién puede conocer su grandeza y excelencia, se refiere a quién puede conocer la diferencia entre las almas. Entonces no se puede conocer. ¿Por qué? Porque ese lugar donde se empieza la diferencia está muy elevado. Pero sí existe diferencia. Pero cuando habla de las almas que tienen un mismo padre, entonces, padre es Jochma de Atzilut y ahí no hay diferencia. ¿Ok? A partir de esto, entonces podemos entender cuál es la dificultad y cuál es la herramienta que nos da la Torah para tener amor por el prójimo. Y a esto nos vamos a referir la semana que viene cuando continuemos con nuestra clase. Mientras tanto, quiero decirles que la semana que viene es la semana de Pesaj. Pesaj este año cae en Shabbat. Entonces no este Shabbat, sino el otro Shabbat. En Israel es un solo día. Fuera de Israel son 2 días de fiesta. Luego viene toda una semana que se llama Hol HaMoed Pesach. O sea, la festividad de Pesach en Israel dura 7 días. Fuera de Israel dura
8 días, porque tanto el primer día como el último día son días de fiesta. Entonces, fuera de Israel, eso dura 2, acá dura 1. Entonces, este domingo, durante la semana de Pesaj, vamos a tener actividades, pero no van a ser actividades como siempre. Y la semana que viene también va a haber algunas novedades que vamos a ir diciéndolas en su momento. Mañana al mediodía nos vamos a ir a encontrar con el Rab para que nos dé una bendición para Pesaj, y el Rab nos va a transmitir una bendición para todos ustedes, así que Hashem, mañana estaremos en contacto, posiblemente si Dios quiere y el Rab nos permite, vamos a transmitir un poquito en directo o hacer algún video o algún audio, no sé, algo desde la casa del Rab y transmitírselos en forma de lo más rápido posible a través de WhatsApp, a través de los medios que disponemos. Y me preguntan cuál es la forma de festejar Pesaj de los Benei Noach, de aquellos que no son judíos. Pesaj es una de las festividades, sino la festividad exclusiva de los judíos. Otra que también es exclusiva de los judíos es el último día de Sukkot. Pero en general los 7 días de Pesaj son preceptos dedicados especialmente al cumplimiento de los judíos, a tal punto de que aquel que comía el Corbán Pesaj y no estaba circuncidado, no pertenecía al pueblo de Israel, merecía la pena de muerte. Hoy, en nuestros días, nosotros no comemos el cordero de Pesaj, el Corbán Pesaj, porque eso hay que comerlo en pureza, y mientras no esté el Beit HaMikdash no podemos purificarnos con las cenizas de la vaca roja. Entonces comemos la matzá y hacemos todas las cosas en impureza y no comemos ningún cordero pascual. Entonces, como la Pesaj rememora, y es una orden que le dio a Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel, que recuerde año tras año la salida de Egipto, si hay una persona que no pertenece al pueblo de Israel, se supone que no pertenece a las generaciones de aquellos que salieron de Egipto. Entonces, si hace la Agadá de Pesaj, que cumple con todos los preceptos, y cuando uno cumple los preceptos dice una mitzvah, dice una brajá, y esa brajá dice: bendito es tu Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos bendijiste con tus preceptos y nos ordenaste hacer tal y cual cosa, y la persona en realidad no fue ordenada, entonces está transgrediendo, está diciendo una mentira. Entonces, como yo sé que hay muchas personas, muchas almas de judías que están dentro de cuerpos gentiles, entonces hay una zona intermedia por culpa de este exilio, por culpa del Galut, que nos impide saber quién es quién. Entonces, mucha gente compra matzot y lee la Agadá de Pesaj. Por supuesto, uno no tiene la autoridad para decidir lo que cada uno tiene que hacer, o lo que quiere hacer, o lo que va a hacer. Simplemente son consejos que uno da. Si alguien quiere hacer algo durante Pesaj, puede leer la Agadá, puede leer la historia de Pesaj, incluso puede comer matzot, puede hacer cosas, pero no tiene obligación de dejar de comer harina leudada, no tiene obligación de comer solo matzá. Ustedes saben que la obligación de comer matzá en Pesaj, vamos a hablar un poquito más de esto de la clase del domingo, porque esto da para mucho. La obligación de comer matzá en Pesaj solamente la noche del Seder. Después, durante toda la semana está prohibido comer
todo material leudado. Entonces, si uno quiere comer pan, come matzá. Pero la obligación es el primer día. Entonces, aquellos que lo quieren hacer, lo pueden hacer. De todas maneras, son muchas leyes, es como Shabbat. Es imposible que alguien que no haya aprendido y estudiado con un rabino las leyes, lo haga como corresponde. De todas maneras, es importante que aquellos que están cerca de la conversión, porque están en contacto con un rabino, hagan lo más que puedan, practiquen, y todos, en general, los Bnei Noach, que se sientan que ellos mismos van a salir en el futuro, junto con el pueblo de Israel, del exilio en que vivimos hoy en día. Así que vamos a hablar un poquito más la semana que viene de este asunto. Ya nos vamos, termina la clase, les invito a venir el domingo que viene a las clases que hacemos siempre para profundizar en todos estos asuntos. Mientras tanto, les agradezco que hayan estado todos ustedes aquí. Shabbat Shalom, bendiciones de tierra y Israel, por supuesto colaboren siempre para